Y cuando cantábamos ahora esta canción de Decidido seguir a Cristo, creo que yo les conté cuál es el origen de esta canción. Y a veces nosotros cantamos, pero a lo mejor nunca vamos a estar en la situación en la que estuvo este hombre que compuso esta canción. Y se cuenta que un hombre ahí de una aldea en la India recibió a Jesús, él y su familia, y luego de haber recibido a Jesús, fueron tomados por el jefe de la aldea y toda la aldea, y fueron llevados al parque, y comenzaron a decirles a él que tenía que renunciar a su fe, y él había compuesto esta canción: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y lo primero que hicieron fue tomar sus dos hijos y le dijeron: si no te retractas, los vamos a matar. Y él comenzó a cantar esta canción. Mataron a sus hijos. Luego volvieron a darle otra oportunidad y tomaron a la esposa. Y él le dijeron: reniega de tu fe, ¿ya? O tu esposa va a morir. Y él siguió cantando: no vuelva atrás, no vuelva atrás. Mataron a su esposa. Y luego le dijeron: la última chance eres tú. Si quieres vivir, ¿ya? Reniega de tu fe. Y obviamente él siguió cantando: no vuelva atrás, no vuelva atrás. Y fue también, murió martirizado ahí en ese lugar. Pero como dice la historia, que esto clavó tanto el corazón, marcó tanto el corazón del jefe de la tribu, al ver una verdadera fe genuina. Dijo: esto es ni entre nosotros, de alguien que muera por su fe. Y esto marcó y tocó su corazón, vino al Señor y provocó que al final gran parte de esta aldea llegara a Cristo Jesús. Entonces, a veces nosotros cantamos canciones, ¿ya? Himnos casi ya no cantamos, deberíamos cantar más, porque tienen una historia, un trasfondo muy grande, ¿ya? Los himnos. A veces muchas de estas canciones que hoy día cantamos, a veces no necesariamente hay una historia detrás. Ajá. Pero lo importante es entender que, como decía un pastor amigo, ya los cristianos mentimos cantando. Y a veces pasa, a veces cantamos algo que realmente no estamos haciendo ni estamos sintiendo, ni creemos a veces en lo que estamos cantando. Pero usted a veces ve a la gente cantando. Entonces, es importante que nosotros podamos ver que algún día nuestra fe puede ser confrontada, a lo mejor no de esa manera, ¿ya? Como acabamos de terminar el libro de Primera de Pedro, donde vimos la tremenda persecución, ¿ya?, que hubo en la iglesia, y millones de cristianos murieron en los primeros 100 años de la iglesia.
perseguidos por su fe. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir que aquí a lo mejor no va a pasar. No sabemos. Pero lo importante es que esa canción realmente sea una realidad. Si tiene a Cristo en su vida, no vuelve atrás. Ha tomado una decisión de seguir a Cristo. Entonces, es interesante. Ahora, otra cosa que yo les había comentado es de lo que estaba pasando ahí en el Medio Oriente, especialmente con Irán. ¿Ya? Y el presidente Donald Trump, ya ellos enviaron tropas ahí, al Golfo, a ese lugar, y también hizo una declaración muy corta, pero muy interesante, porque le hace la pregunta sobre eso y él dice, no descartamos un conflicto con Irán. Y el mundo ahora está ahí expectante a ver qué tanto de las amenazas que Irán ha lanzado va a cumplir. ¿Cuál va a ser la respuesta que va a recibir? Ya sea de Estados Unidos o también desde el lado de Israel, si los intereses y la gente de Israel llega a estar amenazada. Entonces, está interesante eso, hay que ver cuál va a ser el desenlace de esos eventos que se están dando ahí. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a Proverbios. Vamos a continuar aquí con el libro de Proverbios. En el capítulo 13, Proverbios. El último versículo y vamos a continuar en el capítulo 14. Proverbios 13, 25. Es importante aquí entender que este libro de Proverbios no es un libro que está lleno de mandamientos o promesas, porque la gente, el problema es cuando se estudia la Biblia y no se diferencia cuando está usted estudiando un texto poético, ¿ya? Que muchas veces de estas formas, de este lenguaje figurativo, podemos sacar lecciones. Pero el punto es cuando a veces las personas quieren tomar doctrinas. Aquí son principios, ya hemos visto. Principios que nos pueden ayudar. Acuérdense, el énfasis de este libro es sabiduría de lo alto para vivir en este mundo. Entonces, muchos de estos principios nosotros los podemos aplicar. Ahora, más aún, nosotros teniendo el Espíritu Santo. Cuando Salomón escribe esto, no era parte. ¿Ya? Los israelitas no eran poseedores, por llamarlo así, del Espíritu Santo, salvo aquellas personas que estuvieran ungidas para cumplir un oficio, una función en específico. Los sacerdotes, los profetas, eran parte de eso. Los reyes eran ungidos con aceite, simbolizando eso. Pero no es que todo el pueblo estaba y tenía el Espíritu Santo. Nosotros ahora sí, y eso obviamente nos ayuda a que podemos cumplir con muchas de esas prácticas o estas enseñanzas que están aquí para que las podamos aplicar en nuestra vida. Entonces aquí 365 proverbios son los que están unidos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 15. Son sueltos. ¿Ya? No es que podemos decir este viene siguiendo este, probablemente uno que otro, ya hemos visto que se puede unir, pero normalmente son ideas sueltas, pensamientos sueltos, que nos pueden ayudar a nosotros a poder tener un principio para vivir en este mundo en el que estamos. Entonces Salomón dice aquí en el versículo 25, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Ahora, en la antigüedad, obviamente, esto era mucho más apreciado, sobre todo en el contexto en el que ellos vivían, en donde solamente los ricos ya tenían acceso a todo lo que ellos quisieran en comida. Usted diría, todavía hay pobres, sí, ¿ya? Hay pobres y hay extrema pobreza y todo lo demás, pero en ese tiempo el asunto era de que el único que tenía acceso, hoy día mucha gente puede tener acceso, usted ve a los pobres y con pantallas planas y con antenas en el techo, entonces me dice qué tan pobres son, ¿ya? Para tener eso.
Pero en ese tiempo el punto era lo importante en la comida. Y aquí está hablando de la bendición que Dios puede traer a estas personas, a estos hombres y mujeres justos que confían en el Señor y que dice aquí que van a tener abundancia. Puede ser abundancia material, pero también lo podemos ver como algo espiritual. Ahora, ¿dónde realmente va a estar saciada el alma? O sea, ¿cómo puede un alma estar saciada? ¿Cómo una persona realmente se puede sentir saciada? Lamentablemente, cuando la perspectiva es solamente cosas y cosas y cosas, entonces el asunto es complicado. La verdadera, donde usted puede lograr sentirse verdaderamente saciado, es cuando usted tiene contentamiento con la provisión que Dios le ha dado en ese tiempo. Porque si no, entonces usted siempre va a sentir que necesita más y más y más. Entonces hoy día para nosotros los cristianos, un verdadero cristiano se siente saciado y es porque tiene contentamiento. Acuérdense, contentamiento no es lo mismo que conformismo. Contentamiento es, damos gracias a Dios porque en este punto de nuestra vida Él nos ha bendecido de esta manera. Y si en el próximo año Dios nos bendice más, gloria a Dios. Si Dios nos bendice menos, gloria a Dios. Tenemos contentamiento. Pablo dijo, he aprendido a tener y a no tener. Entonces, ¿cómo se puede manejar el tener? ¿Ya? ¿Cuándo es más difícil tener contentamiento? ¿Cuando tienes o cuando no tienes? Y es ahí en donde realmente Jesús, el Señor, tiene lo que usted y yo necesitamos. Él es el único que nos puede saciar. Ahora, en la comida y en lo demás, el Señor puede traer. Lo hace. Lo vemos a través de la historia de los cristianos. Cómo Dios provee de una de otra forma. Ahora, una de las cosas que hemos visto aquí es la exhortación que se hace al trabajo, a trabajar duramente, para recibir, obviamente, los beneficios de eso, que van a conllevar también a alimento. Hoy día el alimento y el techo y la vestimenta no es suficiente. No es suficiente. El mundo y lamentablemente la iglesia están lo mismo, quieren más y más y más. Eso no es suficiente. Pero el Señor nos dice, por medio del apóstol y el mismo Señor habla acerca de eso. Porque se afanan por aquellas cosas que el mundo se afana. Busquen primeramente el reino de Dios y el Señor se va a ir encargando del resto. Milagrosamente puede hacerlo, sí, pero a través de la obra de sus manos. Trabajo, Dios lo bendiga. Y aprender a ser agradecido con la obra que el Señor te está permitiendo hacer, el trabajo que Dios te está permitiendo hacer. Entonces la persona justa come y se siente satisfecha porque tiene contentamiento de la provisión de Dios. Gracias, Señor, por estos frijoles. Mañana, Señor, que haya carne. ¿Ya? Y si hay, gracias, Señor. Y si no hay, gracias, Señor, otra vez por los frijoles aquí. Entonces, todos los apetitos, también espirituales, Dios los va a saciar, si usted confía en Él. Pero en cambio, dice los impíos, ¿ya? Más el vientre de los impíos tendrán necesidad. De acuerdo a lo que pueda ocurrir, un juicio de Dios puede venir sobre esta gente, ¿ya? O producto a lo mejor de su insensatez y su necedad que los va a llevar a su propia escasez. Entonces aquí está hablando acerca de eso. Una mente, un corazón que tiene contentamiento siempre va a tener un banquete constante. El problema es cuando no hay contentamiento. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Entonces estos necios, producto de su insensatez, ¿ya? De estos impíos, producto de su insensatez y necedad, pueden llegar a este punto. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios prometió para aquellos que vivieran justamente, al pueblo que viviera justamente, obedeciendo a Dios, Dios les iba a dar bendición material, la tierra y todo lo demás iba a producir, ¿se acuerdan? Y una de las pruebas más grandes de esto era de que la tierra debía descansar un año. Era la prueba de fe más grande. ¿Cuántas veces ellos lo hicieron?
Nunca lo hicieron cuando hicieron la tierra prometida. Por eso fueron deportados por 70 años. O sea, estuvieron 490 años en la tierra y nunca dejaron descansar la tierra. Nunca confiaron en el Señor para la provisión de ese año y del año siguiente. Entonces, era un asunto en donde el Señor les había indicado a ellos. Se relacionan correctamente conmigo, siguen obedientemente mis ordenanzas, yo voy a encargarme de lo demás. No va a haber sequía, no va a haber escasez. Pero vemos que ellos no lo hicieron. ¿Ya? Entonces, a una buena relación con Dios, Dios les iba a bendecir a ellos. Les iba a bendecir. Y sabemos que el pueblo de Israel al final terminó yendo deportado y esa tierra quedó ahí. ¿Ya? Totalmente abandonado, prácticamente abandonada. Solo los más pobres quedaron ahí para que la tierra no se llenara de animales y ese tipo de cosas. Entonces el Señor les dice a ellos, el justo tiene contentamiento, tiene lo que necesita para su vida. Dios le da lo que necesita y debe ser un hombre agradecido con eso. En cambio los otros nunca van a recibir nada. Siempre van a tratar y al final siempre van a tener escasez, haciendo todo lo que ellos tratan en sus propias fuerzas y nunca van a lograr nada. Ahora en el capítulo 14 hay un contraste aquí, vamos a ver, entre sabiduría y necedad. Y todos estos proverbios, ¿ya?, que usan a veces objetos físicos para enseñar, a veces también están enseñando realidades espirituales. Entonces este primer versículo lo vamos a interpretar de esta manera, espiritualmente y también relacionalmente. Ahora fíjense lo que dice aquí este versículo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Generalmente, cuando las mujeres leen este versículo, ¿ya?, generalmente lo que están esperando es una lista de cosas que una mujer sabía si hacía o qué debía hacer y qué no debía hacer. Entonces, ¿dónde está la lista para ser una mujer sabia? Para poder hacer y no hacer. Ahora, la Biblia no es un libro de qué hacer. A veces hemos cometido ese error. La Biblia se trata de un hombre, de una persona, de Cristo Jesús. De Él se trata la Biblia. Y como la Biblia se trata de Él, ¿qué dice Él? Que Él nos quiere llevar a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, transformándonos a la imagen de Él. Nos va conformando a la imagen de Él. Entonces ahí usted tiene la respuesta a la mujer sabia o el hombre sabio. ¿Qué es lo que Dios está interesado? Antes que el hacer es en el ser. Es lo primero. De ahí viene lo demás. El ser es como Cristo Jesús. Usted y yo debemos ser como Cristo Jesús. Y aquí es donde este versículo se lleva y se puede aplicar para todo tipo de mujer. Mujeres que están en la casa, mujeres que no están en la casa, que trabajan afuera, que trabajan en la casa. ¿Ya? Acuérdense, una mujer que está en la casa no está ahí, está trabajando, es un trabajo. ¿Ya? Claro, no le pagan, no es remunerado. Entonces por eso no la consideran trabajo. Ah, usted está en la casa. No, está trabajando. ¿Cuántas horas trabaja una mujer, una jefa de hogar en su casa? ¿8 horas? Ojalá. Si tiene niños pequeños, todo el tiempo está trabajando. Y si tiene amigos, no amigos, esposos, a veces que son más demandantes que los chiquitos, entonces trabaja más. Entonces aquí este Salomón nos dice que la mujer sabia va a edificar su casa. Y aquí el punto tiene que ver con el ser. ¿Qué es esta mujer? ¿Quién es esta mujer sabia antes de lo que esta mujer hace? Porque hoy día en las iglesias es más hacer que ser. Entonces ponen a la iglesia a hacer,
pero mucho de lo que la gente está haciendo y de los que lo están haciendo no son realmente personas que tienen claro quiénes son en Cristo Jesús. Entonces, lo que yo soy produce lo que yo hago. No al revés. No al revés. Entonces, hoy día la iglesia ha cambiado eso. La iglesia quiere mostrar que son fieles a Dios con lo que hacen. No. El resultado es al revés. Lo que usted es va a mostrarse en lo que usted hace. Nada más. Pero no está diciendo nada más de lo que usted es. No está diciendo, mira, porque yo hago esto, entonces yo soy esto. No, usted es esto y usted va a hacer esto. ¿Y qué es lo que debemos ser? ¿Qué es lo que debe ser una mujer sabia? Primero, una verdadera discípula de Jesús. La familia necesita una esposa, una madre, una hija, una abuela, una hermana sabia. Y para que eso se dé, necesita ser verdadera discípula de Jesús. ¿Quiere tener una casa firme? Una casa que realmente está fundada sobre la roca, entonces esta persona tiene que estar fundada en Cristo Jesús. Verdadera discípula de Jesús. ¿Qué es una verdadera discípula de Jesús? Primero, oye la palabra y segundo, la obedece. Ahí está. Lo demás, todo lo demás, ¿ya? Es ponerle condimento al asunto. No, oye la palabra y la obedece. ¿Se acuerda lo que Jesús enseñó en Mateo 7? Los dos fundamentos. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Aplíquelo eso a la mujer sabia. La mujer sabia va a ser aquella que está fundada sobre la roca. Y va a poder edificar su casa. A pesar de los vientos, a pesar de las guerras, a pesar de los conflictos, a pesar de la escasez, a pesar de lo que viene, va a permanecer. Porque está en Cristo. Y este es el punto. Lamentablemente hoy día el asunto está totalmente cambiado. Hoy día la mujer tiene que empoderarse. Y se olvidan de lo más importante. ¿Dónde necesita acabar? Es en la roca. ¿Dónde necesita ahondar? ¿Dónde necesita profundizar? Es en la roca. En Cristo Jesús. ¿Y eso cómo se demuestra? En un camino de obediencia a Dios. Entonces usted dice, hey, yo estoy en Cristo Jesús, ¿cuál va a ser el resultado? Usted va a caminar en obediencia a Él. Y a lo mejor el mundo va a decir, mira, está gastando su vida o malgastando su vida. A veces le dice, ¿por qué no hace algo útil? ¿Qué más útil que criar los hijos? ¿Qué es lo más importante? A veces, lamentablemente hoy día se tienen tantas ideas con que el mundo nos ha metido que piensan que esto es. Y los cristianos están en lo mismo. Pero no es así. La palabra de Dios es viva y eficaz. El que sabe cómo realmente debe ser una mujer y qué es lo que debe hacer una mujer, está aquí en la palabra de Dios. Los roles dentro del matrimonio están diseñados porque Dios diseñó el matrimonio. Entonces, cuando vemos a Dios hablar, entonces debemos prestar atención, porque el que está hablando es el que tiene la sabiduría infinita. No la sabiduría finita que los hombres tienen, que los hoy día intelectuales, profesionales, pueden tener, que ni ellos mismos se entienden, ni ellos mismos llegan a comprender. Entonces, fíjese aquí, el punto es, primero, discípula de Jesús. Ese es el objetivo. Luego debes descansar en la gracia de Cristo. Y tercero, permita que Dios santifique su vida diariamente. Entonces, una mujer sabia edifica su casa. Una verdadera discípula de Jesús edifica su casa. Más la necia, dice, con sus manos la derriba. O sea, la necedad siempre va a derribar. Nunca va a apoyar, nunca va a edificar. Nunca va a mostrar la capacidad de construir algo, sino va a destruir. Entonces, ser necio es ser destructivo. Una mujer necia es una mujer destructiva. No va a edificar. Entonces, aquí el Salomón le está diciendo aquí a su hijo, hey,
ten esto en cuenta aquí. Ten esto en cuenta. Entonces vea el tremendo poder que tiene esta mujer que está en la casa. Puede ser un mejor lugar o un peor lugar. Dependiendo de si es sabia, o sea, discípula de Jesús, obedece, oye la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, o si es esta persona necia, ¿ya? Que lo único que va a traer es destrucción. Destrucción. Entonces, aquí está el consejo. Ahora sí sabemos que si usted es una persona que le gusta malgastar y es media lenta en las cosas de la casa, media desordenadita y todo lo eso obviamente va a producir también un efecto. Pero si usted es discípula de Jesús, ¿ya? El asunto va a ser totalmente diferente, porque usted va a estar siendo moldeada a la imagen de Cristo Jesús, más como Cristo. Más como Cristo Jesús. ¿Y cómo era Cristo Jesús? Cristo Jesús era ordenado. ¿Se acuerdan cuando resucitó? Dejó todo ordenadito. ¿Se acuerdan? Cuarto ordenado. Estaba todo doblado. Es el ejemplo de Jesús. Entonces, ese es lo que nosotros como cristianos. O sea, para nosotros, nuestras esposas, lo primero, deben amar a Jesús, deben ser discípulas de Jesús. Esa es la prioridad. ¿Qué profesional? No es importante. No es importante. Pero ¿cómo no hacer? No es importante, porque al final, ¿en qué trasciende? Eso es la eternidad. ¿Qué es lo que trasciende en la eternidad de mi esposa? Que ella siga y ame a Jesús, y crea en Jesús, y sea discípulo de Jesús. Y eso va a hacer que ella esté conmigo en la eternidad, no porque sea yo, no porque me quiera seguir a mí, sino porque está siguiendo a Cristo Jesús. Esa debe ser la prioridad. Todo lo demás son adornos, son luces que lo único que hacen a veces nos encandilan y no nos dejan ver lo que realmente es prioridad. Prioridad. Entonces aquí está Salomón hablando acerca de esto. Después va a seguir más adelante hablando. Dice el versículo 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. La conducta refleja la actitud que el hombre, que la mujer tiene hacia Dios. La forma en que vive, ¿ya? Va a reflejar cuál es su actitud hacia Dios, si hay temor o no. Entonces, si usted es una persona que camina en rectitud, usted va a buscar agradar a Dios, porque lo teme. Una de las palabras que hoy día no hay que temerle a Dios. ¿Quién dice eso? Cuando la Biblia dice, hey, teme al Señor. Claro, dice, cambiémosle por reverencia. Sí, está bien, póngale reverencia, póngale eso, póngale todo lo que usted quiera. Pero la Biblia dice que hay que temer. Cuando usted teme, y el temer es parte de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos ayuda a no temer la consecuencia de haber estado alejado de Dios. Entonces aquí dice que el camino en su rectitud, dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová. O sea, está mostrando una persona que camina en obediencia a Dios, una persona que agrada a Dios, está mostrando que teme a Dios. No es tanto por que, Él me va a quemar o me va a destruir, ¿ya? Sino porque esto agrada o desagrada a Dios. Y yo no quiero desagradar a Dios, porque lo respeto, lo honro. Pero también yo sé que si hago algo que va en contra de Dios, hay disciplina de Dios. Hay disciplina de Dios. Entonces, aquel que vive en este camino va a mostrar esto. Va a mostrar su temor al Señor. Entonces aquí está hablando, si habláramos de acuerdo al Nuevo Testamento, está hablando acerca de la obediencia cristiana. Es temer al Señor, es caminar en obediencia a Dios, es caminar de acuerdo a lo que decimos que somos. Entonces, aquí Salomón está hablando de eso.
Usted es una nueva criatura en Cristo, entonces usted es una persona recta, entonces usted debe caminar en esa rectitud. Ahora sí podemos, porque tenemos el Espíritu Santo. Más el camino de los pervertidos lo menosprecia. Este es el hombre desobediente. La desobediencia siempre demuestra algo. ¿Y qué es? Que usted desprecia a Dios. Que yo desprecio a Dios. Cuando no obedezco a Dios. Que desprecio a Dios, desprecio quién es Él, desprecio su autoridad. Es lo que hago yo. Es como lo que dijeron las personas cuando Jesús fue tomado preso. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Bueno, cuando usted está mostrando eso, cuando usted está mostrando desobediencia, lo que usted está diciendo es eso. Nunca voy a permitir de que Él reine sobre mí. En Lucas 19:14, si lo quieren leer después. Entonces aquí está este principio. Hay personas que sí temen a Dios y le interesa lo que Dios dice con respecto a algo, pero hay personas que no les interesa y sencillamente, como no les interesa, demuestran su menosprecio al hacer lo que ellos quieren, sin buscar el consejo de Dios. Este es lo que muestra la maldad del pecado en la vida de ellos. Entonces a veces el pecado no es solamente debilidad, a veces es una rebelión. Entonces entienda que cuando yo me rebelo en contra o yo hago algo que va en contra de Dios, me estoy rebelando en contra de Dios. ¿Está conmigo o desparrama? Dice el Señor. Entonces cuando yo estoy haciendo algo que va en contra de Dios, te estás rebelando en contra de Dios. No, solo la Biblia, no, y la Biblia ¿quién la dio? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, la gente puede decir, sí, yo temo al Señor, pero si no vive en obediencia a lo que el Señor dice, en realidad, ¿qué está diciendo? No tengo ningún temor de Él. Es lo que está diciendo. Entonces, el camino de estas personas menosprecia a Dios. Luego ahí, más adelante, va a hablar un poco más acerca de eso y vamos a profundizar acerca del temor a Dios. Si es que alcanzamos. Dice el versículo 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Entonces aquí el necio dice, merece lo que recibe de acuerdo a corrección, de acuerdo a su orgullo, de acuerdo a su necedad. Toda la consecuencia proviene de eso. Hay un resultado aquí. O sea, el necio no está entendiendo que sus propias palabras van a ser las que van a volverse en contra de él. Y va a caer juicio de Dios. O sea, él es su peor enemigo. Entonces dice aquí, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Acuérdense, la vara es disciplina en el libro de Proverbios. De aquí viene la disciplina de Dios. A veces Dios va a golpear a esta gente. Pero, más los labios de los sabios los guardarán. Entonces, fíjate, al necio se le castiga, pero al sabio, ¿ya? Aquellos que son recatados van a ser guardados, preservados por sus sabias palabras. Hay una consecuencia. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que sale de la boca del hombre no está desconectado de lo que el hombre tiene en su corazón. A veces la gente dice, aquí está mi mente, sí, pero es aquí, en el ser interior es donde está todo. Y lo que esté ahí a veces va a salir. Y a veces si sale necedad es porque hay necedad en ese hombre o mujer. Dice el versículo 4, sin bueyes el granero está vacío, o sea, está ordenado. Hay gente que le gusta el orden, pero a veces usted va a darse cuenta que hay cierto desorden que produce algo. Y ese es el caso aquí. O sea, un granero ordenado en donde no hay desorden, eso quiere decir que no hay trabajo. ¿Ya? Donde no tenga que usted estar recogiendo cosas y todo lo demás, eso quiere decir que ahí no hay trabajo, no hay animales de trabajo, no hay animales que limpiar, no hay animales que alimentar. Y aquí hace la referencia al buey. Más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. O sea, si usted tiene ahí este trabajo que produce a veces el buey y que a veces va a producir desorden, pero aquí está diciendo que esto también trae una consecuencia. ¿Ya? Siempre va a haber
comida ahí. Entonces hay algunos que no les gusta lidiar con el desorden. Entonces no quieren tener bueyes. No quieren tener bueyes. Al tener uno, Salomón le está diciendo va a traerte bastante desorden. Bastante desorden. Pero si este desorden va a producir pan y comida, alimento para el hogar, entonces sí vale. Por la fuerza que este animal tiene aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que debemos ser descuidados y todo? No. Pero, ¿ya? Debemos tener cuidado con ser esos agentes secretos de que todo esté perfecto, impecable. Impecable, que nada esté fuera de su lugar, que usted le pase el dedo con guante blanco, ¿ya? Así yo le reviso los cuartos a mis hijas con guante blanco, ¿ah? Y que todo esté perfecto. A veces eso, ¿sabe lo que produce? Produce a veces un freno en el crecimiento y la productividad. Porque como no quieres desordenar, es como, ¿qué? Quiero hacer un queque. Para hacer queque, ¿qué tienes que hacer? Tienes que romper huevos, harina, y después rico comérselo, ¿verdad? Pero a veces por no, ¿para qué vamos a ensuciar? Mejor no. No, hay que tener en cuenta esto. O sea, hay un balance aquí, ¿ya? Hay un balance. Entonces, lo mismo a veces en la vida cristiana. En la vida cristiana hay gente que se encarga de esto. Se encarga de que todo tiene que ser perfecto. No, es que no cuadra con nuestro pensamiento. Pobrecito. Y siguen en eso y dejan de crecer. Dejan de crecer. A veces no vas a poder tener el control. Cuando la gente dice yo tengo el control, ¿estás diciéndome que tienes el control de Dios? Cuando dices yo tengo control en la iglesia, yo tengo control sobre, ¿me está diciendo que tú eres Dios? No. A veces hay ciertas cosas que van a escapar a tu control. Y que no necesariamente eso es malo. No necesariamente eso es malo. A veces esto que escapa a nuestro control es algo que a lo mejor nunca habíamos visto. Y Dios a lo mejor puede trabajar de esa manera. ¿Se acuerdan cuando los discípulos vienen donde Jesús y les dicen, vea, esto se anda profetizando, ¿qué? ¿Les mandamos un rayo o que se callen? No están dentro de los cánones, de los márgenes de nuestro movimiento, entonces fuera. No dijo eso. Pero hoy día algunos dentro del mismo movimiento están ahí como más rigurosos que Dios mismo. Es que se salió aquí. Aquí tenía que haber usado esto. No. Entonces aquí dice, si hay trabajo, siempre va a haber desorden. Y tú, por más que quieras tener el control, a veces no lo vas a poder tener. Y si es la obra de Dios, entonces quiere decir que si tú estás manejando la obra de Dios y tú la estás controlando, o sea, tú tienes las respuestas para lo que está pasando, entonces no es Dios trabajando. Es tu organización, es tu impecabilidad, es tu perfección, es tu orden, es tu estructura. Cuando Dios dice, hey, el viento sopla donde quiere y donde va. Él se mueve. Una obra fresca del Espíritu Santo siempre. No debemos tratar de perfeccionar lo que comenzó en el Espíritu en la carne. Entonces, aquí, ¿ya? Solo hay a veces estorbo cuando solamente queremos, no, es que no se puede. Obviamente no vamos a permitir aquí que alguien venga a alzar y se venga, ¿ya? Pero aquí hay, no. Pero sí hay ciertas cosas que no necesariamente son malas. Acuérdense, el cuerpo hay diversidad. La unidad no es uniformidad. Diferente. Entonces, ahí la dice, si hay buey va a haber cosas que limpiar. Y si está la obra de Dios, va a haber cosas que limpiar. Va a haber. Y a veces,
Dios nos va a ir guiando. Ahora dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Ya? Entonces ahí está claro. O sea, hay que decir la verdad. Ahora usted y yo, nosotros somos testigos. Jesús dice en Hechos 1:8 que usted y yo somos testigos. Entonces, ¿qué debemos decir? La verdad. La verdad completa, no mentir. Entonces la pregunta es si estamos siendo buenos testigos del Señor. Y no decir toda la verdad es mentir. Entonces, a veces podemos caer en eso. No, usted tiene que decir toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? ¿De qué tenemos que dar testimonio nosotros? De lo que Cristo hizo. Que su sacrificio es suficiente. Que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, aquellos que creen en Cristo Jesús. Y los que no creen van al infierno. Esa es la verdad. Por su pecado, por desobedecer a Dios, por rechazar a Dios. Ese es el pecado porque el hombre no va a llegar a la presencia de Dios por rechazar a Cristo Jesús, rechazar su obra. Entonces, ¿qué debemos entregar? El testimonio. Todo lo que el Señor nos dejó en su palabra. ¿Ya? El que cree en Él es salvo. El que rehúsa creer ya es condenado. Porque no ha creído, dice Juan 3, en el Hijo de Dios. Entonces, vida en Cristo, condenación sin Cristo. Testigos, debemos decir la verdad, ¿ya? Simple, clara y precisa. Pero esa es la verdad. En cambio, estos mentirosos siempre van a estar tratando de maquillar, ya sea en los tribunales o ya sea detrás de los púlpitos, enseñando una verdad totalmente maquillada o mentiras, falsamente, completas, falsas, completas. Cuando comencemos a estudiar el próximo domingo, segunda de Pedro, el énfasis es ese. Los falsos maestros. Ese es el énfasis, segunda de Pedro. Vamos a estar ahí estudiando esos 3 capítulos por un par de meses, porque hay demasiado ahí, para ver que estamos viviendo en ese mismo tiempo en el que Pedro estaba escribiendo, más que nunca. Versículo 6 dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Entonces fíjate aquí, hay alguien que busca sabiduría y no la encuentra. Si hay alguien que busca sabiduría y no la encuentra, esta es una evidencia de que es alguien como es el que es mencionado aquí, escarnecedor. Alguien que está buscando la sabiduría y la verdad en una forma superficial, no real y genuina. Ahora, ¿cuándo sabemos que alguien está realmente buscando la sabiduría y no la va a hallar? Cuando esta persona está buscando ya sabiduría, pero está rechazando a Jesús. O sea, no puedes encontrar sabiduría sin Jesús. Ahí es donde está la sabiduría. Acuérdate, el principio de la sabiduría, cuando empezamos aquí, temor a Jehová. Es encontrarlo a Él. Ahí es donde está toda la fuente. ¿Ya? Entonces hay gente que puede buscarla, pero nunca la va a encontrar, porque la está buscando en el lugar equivocado. La verdadera sabiduría está en el Señor y en su palabra. Es en Cristo Jesús. Pero, dice, más el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. ¿Recuerda lo que Jesús prometió? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Entonces, si buscamos, sinceramente, alguien que busque sinceramente a Dios, siempre lo va a encontrar. Ah, es que yo no lo encuentro, porque entonces no lo está buscando. Realmente. Está buscando a lo mejor algo que Él te pueda dar, pero no a Él. Un favor, un don, un regalo, pero no a Él. El máximo regalo. Entonces, si usted lo busca, lo va a encontrar. Dice verso 7, vete delante del hombre necio. ¿Ya? Otra vez, amistades. Otra vez habla aquí de amistades, de compañerismo con aquellos que son necios.
porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, en otras palabras, lo que Salomón está diciendo, no vas a hallar en él ni una palabra con sentido. Entonces, ¿para qué seguir con personas que no te acercan a Dios? Que te alejan a Dios. Es que los quiero acercar a Dios. ¿Qué tanto lo has acercado? ¿Y qué tanto Él te ha acercado más al otro lado? Entonces, Salomón dice, cuidado con esto. Aquí. En el 13:20, allá hablamos acerca del peligro de los amigos necios. Ahora aquí, fíjate lo que dice, evítalo, vete, aléjate por completo de estas personas. ¿Cuánto aumento de conocimiento vas a obtener al lado de un hombre necio? Ninguno. De la nada que viene, nada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nada va a recibir. Nada vas a recibir. Pues hoy día hablan mucho de los científicos, de que esto es una explosión y esto se produjo de la nada. Aléjate de eso, porque ¿qué vas a recibir de eso? No quieren ver lo que realmente es lo que produjo todo esto y es Dios. Entonces un necio siempre va a rechazar a Dios. Porque dice en él no hallarás labio de ciencia. ¿Ya? Labio de ciencia. Entonces el necio y el hombre sabio se van a ver. ¿Cuándo? De acuerdo a cómo hablan. Escúchelos hablar y se va a dar cuenta. Algunos tienen cara de inteligentes. ¿Ya? Y uno dice, ¿será o no será? Y cuando habla ya la duda se quita inmediatamente. Inmediatamente uno dice, ya, la regó, necio. La ciencia del prudente está en entender su camino. Va la indiscreción de los necios es engaño. Fíjate, habla de considerar, habla de entender su camino. O sea, debe entender por el camino donde va, debe conocer el camino en donde va. Cada cristiano debe conocerlo. Aquí está hablando del camino de la vida. Ahora sí, nosotros estamos en esta vida, pero también además estamos en el camino del Señor. Y como cristianos necesitamos entender. Cuando usted entiende, usted progresa en el camino, o sea, avanza en el camino, no se detiene. Cuando usted está mostrando que usted está entendiendo, cuando usted está caminando en honestidad, en este caminar, a conciencia, en integridad, en obediencia a Dios. Usted está dándose cuenta o está mostrando que usted está caminando ¿ya? En forma prudente y entendiendo el camino. Más la indiscreción de los necios es engaño. ¿ya? Entonces aquí, lamentablemente, esto indica de por qué a veces todas estas ideas de estos necios es popular. Porque es engaño. Engaños. Y hoy día la gente está engañada. O sea, la atracción de esta gente, ya de estos necios, es por el engaño que hacen, por sus artes mágicas que ellos usan. Entonces la gente, wow, y ahí van. Es como los peces son engañados por la carnada. Lo mismo, esta gente. Engaña a esta gente, pum, y son llevados. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces dice, entienda, examine. Ahora, la mejor manera es que usted ore siempre a Dios, como el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí perversidad. Él es el que nos puede dejar al descubierto dónde estamos caminando. Guíame, dice, en la senda de justicia. Entonces, una buena manera de poder nosotros es orando al Señor para conocer nuestros caminos. El necio se mofa del pecado. Dice el verso 9, más entre los rectos hay buena voluntad. Fíjate aquí, esta es la naturaleza de los necios. Se mofan, se ríen. Ellos dicen que el pecado es algo ligero. ¿ya? A veces uno ha compartido con gente, a lo mejor a usted le ha tocado. Ay, no importa si me voy al infierno, en total estoy vacilando y aquí la vida. ¿ya? Se burlan de eso.
Obviamente no entienden realmente. Y cuando abran los ojos, ya se van a dar cuenta de que su burla fue porque ellos no entendían y lo más importante, no tenían temor al Señor. No tienen temor a Dios. Por eso se burlan. Entonces dice aquí, más entre los rectos hay buena voluntad. Aquellas personas que son rectas encuentran gracia ante Dios y ante los hombres. Primero ante Dios y luego ante los hombres. ¿Ya? Entonces dice, esta es la manera de vivir su vida. No como estos que viven mofándose. Hay una consecuencia. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría. O sea, nosotros no podemos medir los sentimientos de los demás, ni valorar, porque en realidad no lo sabemos. Cada corazón sufre. Yo no lo puedo sentir, ¿ya? Como tú sientes. Yo te puedo llorar y yo puedo llorar, pero en realidad no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo. Y me puedo reír y como tú te estás riendo, pero en realidad no sé si realmente en toda tu vida hay risa y también dentro, en un puntito de tu vida hay dolor, hay tristeza. Yo no puedo ver eso. Así que debemos nosotros tener cuidado en tratar de juzgar los corazones de las personas, porque no podemos juzgar a los hermanos como si los entendiéramos. Y hay algunos que ponen cara así de, sí te entiendo, no me entiendes. No debemos juzgar así. ¿Ya? Debemos tener cuidado en pensar, no, yo tengo el consejo. Por eso, cuando la gente va donde aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen la palabra de Dios, y van a buscar un consejo de alguien para que les diga qué es lo que les está ocurriendo en su vida, están tirando el dinero. No entienden, ¿ya? Realmente lo que está pasando. Entonces, ya a veces se van a meter a la casa o a los desmanes de esta gente que son exactamente igual como los amigos de Job. No entendían nada de lo que estaba pasando, pero hablaron de Job hasta que se cansaron. Como que si no entendieran todo. Y no es así, no lo podemos entender. Entonces aquí el corazón conoce la amargura de su alma, usted conoce y Dios conoce. Yo puedo estar ahí. Y la idea no es que usted le dé una respuesta del dolor, la idea es que usted esté ahí para ellos, orando. Lo que puede hacer. Ah, yo tengo respuesta para esto. No, no. Entonces, dice, y el extraño no se entrometerá en su alegría. Aquí. Entonces es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. El contraste aquí, tanto el sufrimiento como el dolor. No podemos conocer y debemos tener en cuenta. Y hay alegrías que son suyas y nada más. Por ejemplo, cuando usted recibió a Cristo Jesús, nadie más puede experimentar esa alegría de la manera en que usted lo experimentó. Porque cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Algunos dicen, no, yo no lloré. Pero ¿cómo no lloró? Yo lloré a mar y todavía sigo llorando. No, cada uno es diferente, pero experimenta esa alegría. Eso es parte de su vida. ¿Ya? Su naturaleza personal. Y usted y Dios la conoce. ¿Ya? Entonces debemos tener cuidado a veces en juzgar cada sentimiento. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Entonces, si está establecida una casa sobre un fundamento débil, se va a caer. No se va a mantener. En cambio, la de los rectos va a florecer. O sea, aquellos que están fundados en un buen cimiento. Para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la casa de los impíos puede ser muy grande. Grandísima. Como digo, un chozón. Pero la suya puede ser una casita pequeña. Pero si está fundada en Cristo, el chozón se va a caer. Su casa pequeña va a permanecer.
Entonces, por eso, como dice el salmista, no desees la grandeza ni la riqueza de los impíos. Entiende el fin de ellos. Es lo que necesitamos. En cambio, si usted está en Cristo Jesús, usted puede estar tranquilo. Ahora, acuérdense, en ese tiempo eran tiendas. ¿Ya? Los que usaban, la gran mayoría eran nómadas, iban para allá y para acá. Entonces dice, el que está bien fundado va a permanecer. El camino que al hombre, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Ya? Pero su fin es camino de muerte. Aquí, el libro de Proverbios habla varias veces acerca del camino de la vida. El camino de un hombre y una mujer que van por el camino de la vida. ¿Ya? Y aquí Salomón dice algo que es interesante. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, parece que es. ¿Ya? Parece que este es el camino. Pero, dice, cuidado, porque parece también que su fin es de muerte. Siempre va a ocurrir. La pregunta es, ¿por qué camino hoy día está caminando el creyente? Porque ya sabemos que el no creyente va por qué camino. ¿Cuál camino? Ancho. Y lo disfruta y parece, no, este camino me produce bien y me siento feliz y tengo todo lo que quiero. Muerte. Sí. Pero en cambio dice que hay caminos. Jesús dijo, angosto, que lleva a la vida eterna. Entonces hay gente hoy día que está pensando en eso. Vea lo que dijo el Señor en Mateo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el concepto de todos los caminos conducen a Dios no es de acuerdo a lo que el Señor Jesús enseñó. Por eso a veces estas ideas medias que se ven bien y son populares, porque son humanistas, de incluir, de ser inclusivos, de todos, vengan. Que no importa lo que crea, lo importante es que venga. ¿Ya? Que sea el hombre de paz. Hoy día eso va a estar muy de moda. El hombre de paz. Pero si ese hombre de paz no cree lo que Jesús dice, me vale. No sirve. Vea lo que dijo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ahí está el punto. O sea, el punto es que la gente hoy día está pensando en este camino que le parece derecho, es bueno, sí vamos a hacer una buena obra, esto nos va a dar puntos en el cielo, etcétera, etcétera, pero si Jesús no está en el medio de ese camino, o sea, si Jesús no es el camino, entonces es un camino de muerte. Y lamentablemente hoy día, ¿ya? Hoy día encontramos estas ideas, ¿ya? Yo sé, todos los caminos conducen a Dios, pero pregúntese a cuál Dios. Esa es la pregunta. Jesús dijo, hay un solo camino que conduce al Padre. Es Él. Es Jesús. Entonces, nadie va a llegar. O sea, imagínese usted yo decirle a alguien, sí, siga en lo mismo, no, pero yo no creo en Jesús, yo creo en Mahoma o yo creo en él. Nada, no importa, total, usted tiene un buen corazón, una buena intención, lo está mandando al infierno. Es lo que está haciendo. Por eso hay caminos que al hombre le parecen, al hombre le parecen. Si Dios hubiera querido, le hubiera dicho al hombre, ok, hagan un camino, entonces estamos. Pero Él vino a trazar el camino, Dios mismo. Y este es el camino. Jesús es el camino. Por eso dice aquí, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿parece correcto? No lo es. Vea el fin, es muerte. Entonces, lo que pueda parecerle correcto al hombre, no necesariamente le parece o es correcto ante los ojos de Dios y su palabra.
Y hoy día estamos viviendo en este mundo en donde cada día estamos siendo más bombardeados con eso. Aceptable. Todos tienen que aceptar esto. No es así. Entonces nosotros debemos tener cuidado en que no importa que los hombres se pongan en acuerdo en algo y digan esto es lo correcto y esto es lo que hay que hacer. Si este camino conduce a otro Dios y nos aleja de Dios, entonces es camino de muerte. Y no podemos aceptarlo. Debemos rechazarlo. Debemos. No podemos decir y quedarnos callados en eso. Tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque es algo que es parte del temor a Dios. Cuando usted se calla, entonces usted está temiendo más al hombre que a Dios. Imagínese esos profetas de Dios que hablaron y hablaban de fuego, fuego. Hoy día usted no escucha hablar de fuego en los púlpitos. Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Porque a veces nosotros mismos, ay, no voy a hablar de esto porque quiero que la gente se quede, no se vaya. ¿Y qué sacan con quedarse si van a ir al infierno? Como los profetas que le profetizaban acá que él iba a ganar, que él iba a ganar. Y el profeta dijo, si Dios no ha hablado por mí, y si tú vuelves, entonces Dios no ha hablado por mí, pero tú no vas a volver. Entonces, caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, al hombre. El hombre que no va a lo que dice la palabra de Dios, que no está de acuerdo a lo que el Señor dice, entonces dice que estos caminos en realidad son caminos de muerte. Por eso debemos buscar al Señor en lo que Él nos dice en su palabra y no moldearnos a este mundo. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? ¿Con qué vamos a alumbrar nuestro camino? Con la palabra de Dios. Es lo que dice el Salmo 119, 105. Y eso es el llamado para hoy. Es el tiempo que estamos viviendo. Este proverbio. Muchos caminos que al hombre le parecen derechos. Ah, pero es que Dios es muy estrecho. O ustedes nos dicen son muy estrechos. Pero ¿qué acabamos de leer? Estrecho es el camino. ¿Y quién lo dijo? Jesús lo dijo. Y angosto es la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vida separada de Dios siempre va a conducir a esto, nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces, dice aquí Salomón, su fin es camino de muerte. Usted y yo tenemos la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, como buenos testigos, debemos decir la verdad. Y la verdad es, aunque a veces la gente no le gusta, hay un solo medio para llegar a Dios, un solo camino y una sola puerta. Y ese es Cristo Jesús. No basta con ser buenas personas, no basta con ser un buen ciudadano, no basta con ser una persona dadivosa, no basta con eso. Lo que el Señor vino a hacer es porque a ninguno de nosotros nos daba la cuenta para llegar al cielo. Por eso el apóstol lo dijo, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Por eso cuando el hombre empieza a crear sus propias enseñanzas y a decir que sí es posible que a lo mejor arriba nos encontremos con personas, si no es a través de Cristo, da lo mismo por donde vayan. No van a llegar. ¿Se acuerdan la historia del hombre que entró a la fiesta? La parábola, de que estaba vestido con ropas diferentes. Es decir, ¿tú cómo entraste? Le dice el rey. ¿Cómo se dio cuenta primero que él estaba? Porque no estaba vestido con las ropas que el rey había dado. Arriba nadie puede ir vestido con sus propias ropas, todos tienen que ir vestidos con la túnica, con la justicia de Dios. Es lo único que nos permite entrar allá. Entonces no quiere decir que allá hay alguien va a ver y vamos a, mira, esto lo están sacando, ¿por qué no? Se metió por la puerta de atrás. No, pero el Señor está diciendo, nadie puede entrar ahí.
vistiendo sus trapos de inmundicia. ¿Y cuáles son los trapos de inmundicia del hombre? Su propia justicia. Ay, ¿será? Por eso el Señor vino a darnos su justicia. Y por eso podemos estar confiados. Y por eso podemos estar felices, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces no depende de mí, depende de lo que ella hizo. ¿Y eso no le da paz a usted? Claro, claro, porque no depende de mí, depende de lo que Él hizo. Y la consecuencia de eso, ¿qué es? Que usted camina en obediencia a Dios. Lo sirve, lo ama. Es lo que es. Entonces ese es el camino que la gente necesita conocer, es a Cristo. Vamos a seguir la próxima semana ahí, en el verso 13. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Agradecemos, Señor, tu bondad. Te agradecemos, Señor, por que nos recuerdas, Señor, que tú eres el camino. Que no se trata, Señor, de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que tú ya hiciste. Te agradecemos por eso, Señor, por morir por nosotros, Señor. Te pedimos tu bendición para nuestras vidas. Continúa trabajando en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo Jesús día a día. Transformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Que más de ti, Señor, se vea en nuestra vida, día a día, Señor. Cada día que pasa, Señor, podamos mostrar esta imagen, Señor, de ti en nosotros. Ayúdanos a relacionarnos profundamente, Señor. Tú en nosotros, Señor. De una forma viva y eficaz. Oramos, Padre. Te pedimos que nos guardes, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Y bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Oramos por los enfermos, para que tú los sanes. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que nos ven por internet, que tú les bendigas, Señor. Te damos gracias por ellos y pedimos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.